Buenas noches, ¿Qué tal? Buenas noches. ¿cómo estás, Gerardo? ¿Qué tal, Charlie? Bueno, hay temas que están, yo diría temas conmocionantes, ¿no? Que están llegando al Parlamento, tema del aborto, el tema de la muerte digna, que están ocupando, digamos, la primera plana parlamentaria. Sí, yo creo que más que tener una avanzada de legisladores vanguardistas, lo que hay es una evolución de la sociedad argentina. No tengo ninguna duda que, más allá de las posiciones que pueda tener cada ciudadano acerca de cada uno de estos temas, que son temas que hasta hace poco eran tabú, Sí. lo que No creo... sé si no siguen siéndolo todavía para alguna parte No, de la sociedad, ¿no? creo que no, porque están viendo que se da el debate en los medios de comunicación, se da el debate en el Parlamento, y me parece que eso tiene que ver con una madurez de la sociedad argentina. Eh, tema muerte digna. Digo, hay un hecho conmocionante, una madre clamando por la vida de su chiquita, ¿no? Digo que eh, aparentemente la única solución que ella encuentra es esta. Sí, en realidad hay muchos pacientes en igualdad de condiciones, pero la verdad que el trabajo de Selva Arbón, la mamá de Camila, ha sido muy inspirador para nosotros. Hoy la Argentina tiene, por ejemplo, en la provincia de Río Negro y en la provincia de Entre Ríos, legislación en el mismo sentido. O sea que, ¿Que se permite la exacto, muerte sí, digna? exacto. Si tuviéramos un paciente en la ciudad de Buenos Aires al que se le negara la posibilidad, trasladándolo en la ambulancia a Paraná o a Viedma, podrían tener esta solución. Sin embargo, hay parientes, familiares de pacientes que están dando una lucha para que todos los argentinos tengamos este derecho. Eh, el Parlamento argentino toma estos hechos. Algunos dicen, bueno, se está discutiendo ahora, hay gente que se va, no va a llegar al recinto. ¿Cómo lo está viendo eso? Yo creo que en el caso particular de lo que se conoce como muerte digna, a mí no es la palabra más feliz, pero está impuesto el título, difícil que yo lo pueda modificar, porque para mí... Pero ¿cómo lo definiría usted? Y yo creo que la muerte es parte del ciclo vital, digamos, es un momento de nuestra vida. La creencia acerca de la inmortalidad es parte de la ciencia ficción. De manera tal que lo que estamos hablando, y es importante, digamos, distinguir la eutanasia de esta situación que etimológicamente se conoce como ortotanancia, es sumamente distinto. Digamos, la eutanasia es la aplicación de una tecnología o una solución medicamentosa para producir o acelerar la muerte. Sin embargo, aquí estamos hablando de darle la posibilidad al paciente que tenga un fin natural, digamos, sin un encarnizamiento terapéutico que poco tiene que ver con la expectativa de vida del paciente. ¿Hay partes en el mundo donde se aplica este sistema? Sí, hay partes en el mundo donde se aplica este sistema, hay otras situaciones como es el suicidio asistido y la eutanasia. Nosotros estamos a favor de esta iniciativa porque en definitiva tiene que ver con el orden natural, con que el paciente pueda tomar una decisión anticipadamente, como ocurre por ejemplo con la donación de órganos, que lo pueda hacer durante el proceso de la enfermedad o que si está en estado de inconsciencia sus familiares directos o los responsables legales, lo mismo que los menores. Ahora, ¿esto plantea a los médicos un tema ético? No, nosotros creemos que en definitiva hoy hay una laguna del derecho, digamos, están los derechos del paciente, pero por otro lado había diagnósticos de irreversibilidad y falta de posibilidades de vida, familias y pacientes pidiendo la solución, médicos de acuerdo, pero tenían el temor de que hubiera un proceso judicial a posterior de la toma de decisiones. Entonces venimos a cubrir esa laguna jurídica y a partir de la sanción de la ley, los profesionales de la salud no van a tener de ninguna manera ninguna responsabilidad, ni civil ni penal, con lo cual vamos a ver muchos profesionales de la salud que van a hacer lo que realmente querían hacer, pero tenían temor de hacer. Obviamente es un tema de libertad de conciencia para los parlamentarios, pero ¿el oficialismo da alguna señal en este sentido? En realidad ha atravesado a todos los grupos políticos, como ocurre en general con estos temas, pero no hemos tenido, en términos de generales, ha habido distintos proyectos de distintos legisladores, pero no hemos tenido en general disidencias. Sí hay, en particular, quienes lo quieren hacer de una manera o la otra, bueno, las comisiones del Congreso, las 3 comisiones que entendían la materia, que ya han dictaminado y está listo para ser tratado en el recinto en la próxima sesión, han elegido este procedimiento, que es una reforma de la Ley Nacional del Paciente. Gerardo, ¿cómo está viendo este momento de transición en el país? Ha habido elecciones, un triunfo del oficialismo importante, un golpe importante para la oposición. La crisis mundial comienza a generar dificultades, el gobierno me parece que entró en el tema del dólar no muy correctamente. ¿Cómo está viendo esto? Bueno, primero con una gran responsabilidad desde el Frente Amplio Progresista, la sociedad nos colocó en un segundo lugar, lejos de la señora presidenta, por supuesto, y eso nos implica como cabeza de la oposición. No sé si como cabeza, Bueno, sino con una responsabilidad, que es la de construir una alternativa en la Argentina, para que cuando la sociedad determine estar ahí, listos
para gobernar. Y me parece que en eso estamos trabajando, institucionalizando el Frente Amplio Progresista. Somos una fuerza joven, nueva, una confluencia de distintos partidos políticos y tenemos esta responsabilidad. El gobierno parece que ha comenzado a desgastarse más temprano que tarde. No parece que ya esté por asumir el nuevo gobierno, sino parece que ya asumiera. Pero de hecho, claro, de hecho es un gobierno que tiene 8 años de gestión, entonces... Y la situación era previsible, sinceramente, digo, la situación de dificultades económicas, la catarata de subsidios que se hacían insostenibles. Yo cuando los ministros de Economía y de Infraestructura de Servicios Públicos anunciaron la baja de subsidios a algunos nichos que resultaban ridículos, que la Argentina con sus impuestos todos los ciudadanos estuviéramos subsidiando, efectivamente, los bingos, los bancos, me parece que, y hizo una risa el ministro de Economía, el vicepresidente electo, recuerdo que no era justo que alguien que vivía, por ejemplo, en Lugano, en la ciudad de Buenos Aires, estuviera financiando lo que gastaba en energía eléctrica en Puerto Madero, que es su caso. Y claro que no es justo, pero esto sigue existiendo, digamos, esto está ocurriendo. De manera tal que había una ineficiencia en la aplicación de los subsidios durante muchos años por parte de este gobierno, subsidiando lo que no debería hacer, gastando más de lo que debería gastar, y bueno, y hoy tenemos un proceso inflacionario que el gobierno no lo reconoce, pero la verdad es que hasta yo dudo de que el gobierno no esté en alguna manera satisfecho con esta devaluación de hecho del dólar, porque el dólar está yendo hacia un lugar donde el gobierno de alguna manera tenía que equilibrar, no a partir de una devaluación, porque esa no es la solución de la Argentina, pero equilibrar el gasto público, la inflación y el valor de la moneda. ¿Cuál va a ser la posición del Frente Amplio Progresista en torno al presupuesto y los números del presupuesto? Nosotros firmamos un dictamen en la Comisión de Presupuesto y Hacienda rechazando el actual presupuesto. La verdad es que nos gustaría que el Poder Ejecutivo enviara una nueva iniciativa para que reconociera la realidad, digamos. De hecho, ya el propio presupuesto no contempla la eliminación de subsidios a estos sectores, ya hay una modificación real, que no la decimos nosotros, la ha planteado el propio gobierno, pero con los valores de inflación que reconoce el gobierno, la verdad es que nosotros no lo podemos aceptar. Hemos decidido no hacer un presupuesto paralelo, pero ojalá el gobierno entre en razones y mande al Congreso. Da la impresión de que el gobierno va a votar lo que llegó. Efectivamente, no nada, ¿no? Porque a diferencia de muchas provincias de la ciudad de la Autónoma de Buenos Aires, hay superpoderes que le permiten al Poder Ejecutivo, en un exceso de presidencialismo, tener o no tener presupuesto. Había alguna especulación que decía que, bueno, al gobierno le convenía que creciera el Frente Amplio y Progresista porque había afinidad de temas y podía lograr votos en el Parlamento para temas que le interesaran. La verdad que esos sectores que decían eso, por ejemplo, uno de esos sectores yo recuerdo que era el PRO, termina ahora votando jueces con el gobierno, digamos, aplicando la misma lógica de jueces adictos en el Consejo de la Magistratura. Se ha repartido los cargos en la ciudad de Buenos Aires de Contraloría entre el Frente para la Victoria y el PRO, y en el Congreso también ha aprobado un despacho en disidencia del presupuesto nacional que es un atajo para darle el número al Frente para la Victoria para que pueda tratar el presupuesto. Gerardo, muchas gracias. A usted, Charlie. En apenas un instante, aquí en A24, el debate, la economía en dificultades. Ricardo López Murphy, Claudio Lozano en A24 en apenas un instante.